Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra semana 3 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta semana 3 estamos abordando precisamente esta unidad, que es leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Bueno, pues, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Saben que en estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues, tienen la intención de precisamente interactuar, de resolver dudas, inquietudes, cómo van con sus actividades de la semana, algo que podamos atender así de manera oportuna y concreta. Creo que es parte de las ventajas de participar de manera síncrona, que puedes atender de alguna manera alguna situación en torno a tus actividades, a estos temas que se están viendo, que debamos o necesitemos abordar. Estamos revisando una semana con una unidad muy interesante que aborda este tema, que es leer y escribir. No solamente leer y escribir, lo hacemos para conocer y para comprender nuestro mundo. Qué interesante. Entonces, vinculado a lo que comentaba la semana anterior de la necesidad
de que todo lo que vamos aprendiendo en cada uno de nuestros módulos pues tenga un impacto significativo en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana. No se trata solamente de adquirir conocimientos teóricos, sino de ir mucho más allá, ¿verdad? De una manera más significativa. Entonces, leer y escribir. Veo que mi cursor se está como... ¿Me escuchan bien? ¿Es claro? Sí, parece que ya. No sé si confírmenme, por favor, si es fluido mi audio, si ha habido alguna interferencia. De repente mi cursor se quedó como en relojito, lo que me indica que, bueno, como si hubiera alguna falla, como que está cargando. Todo claro, Alma, gracias, excelente. Bien, cualquier cosa aquí estoy pendiente. Me escriben, por favor, o pueden levantar su mano. Fuerte y claro, Alma, gracias. Sale muy bien, entonces, como comentaba, estamos revisando en esta semana, estamos abordando estas... Gracias, gracias, Anet. Estamos abordando estos dos herramientas que son tan importantes en nuestra vida cotidiana y que juegan un papel muy importante en cómo nosotros comprendemos la realidad, cómo nosotros comprendemos nuestro mundo y lo expresamos precisamente a través de un escrito, a través de un texto. Entonces, dos herramientas indispensables, dos herramientas muy importantes, la lectura y la escritura. Por un lado, la lectura eh, nos, dentro de este acto comunicativo que vivimos en nuestro día a día, juega el papel de receptor, ¿verdad? La lectura. Cuando nosotros estamos leyendo, somos receptores de ese conocimiento, de esas historias, de eso que nos está narrando, de eso que nos está contando a través del narrador, quizá en una novela. Eh, entonces, somos receptores, ¿verdad? De manera general, a través de la lectura, pero a través de la escritura somos emisores, jugamos otro papel distinto dentro de este acto comunicativo. Ahora nosotros como emisores lo que estamos tratando de hacer o lo que estamos haciendo es nosotros mandando un mensaje, expresando algún conocimiento, por ejemplo, en el caso de nuestras actividades de la semana, un aprendizaje, argumentando, defendiendo una postura, dando una opinión, externando una emoción, pero somos los que iniciamos, digamos, que este acto comunicativo. Entonces, dos herramientas fundamentales, pilares en el desarrollo del ser humano y en la comprensión de nuestro mundo. ¿Y qué pasa con esta comprensión de nuestro mundo? Pues al final se traduce en nuestro día a día, en cómo interpretamos la vida, cómo reaccionamos en los diferentes momentos que tenemos en nuestra vida. Entonces, algo que es tan cercano y cotidiano, pues cómo impacta esta comprensión de nuestro mundo a través de la lectura y la escritura para, pues, tener un impacto significativo, valga la redundancia. Entonces, un poco de introducción en torno a esta unidad extraordinaria que es la unidad 3. Bien, este es el orden de la presentación que vamos a abordar, como saben, en estas dos sesiones que tenemos tanto hoy miércoles como el próximo viernes. Son los temas que vamos a abordar. Como comentaba, principalmente es atender a dudas, inquietudes y demás, pero si no las hay, bueno, hay muchísimo de qué hablar, hay muchos temas que podemos abordar que en definitiva pues nos ayudan a la comprensión de los temas y tenemos las herramientas para contestar nuestras actividades de una manera más adecuada, más precisa. Entonces, bien, pues los temas, vamos a ver, son estos, la literatura y el mundo.
¿cómo es que está ligada o por qué ligamos, por qué hablamos de la literatura con nuestra realidad o de la literatura con nuestro mundo? Es pues como muy, muy amplio, ¿verdad? Y existe una relación. Esta relación pues de alguna manera la he estado comentando a lo largo de estas ya 3 semanas. Eh, pues es una relación muy directa, ya decíamos, a través de la literatura comprendemos cómo se vivió, cómo se pensó en otros tiempos, en otras épocas, de dónde venimos, por qué tenemos este aspecto físico, por qué tenemos de alguna manera, esta cultura, estas tradiciones, de dónde viene. Bueno, pues a través de la literatura es una de estos grandes puentes, es uno de estos canales que tenemos para la comprensión de nuestra realidad. Dicen que un pueblo igual, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Esto por un lado, pero de una manera mucho más profunda, pues conocemos nuestras raíces, ¿verdad? Nuestros ancestros, nuestros antepasados, nos echamos un clavado a la historia, al pasado, a otras épocas, y nos damos cuenta que pues nuestro pensamiento actual no es quizá tan original como nosotros pensaríamos o pues sí, que está ligado a formas de pensamiento antiguas pues profundizamos un poco más. Entonces, a través de la literatura es que tenemos esa posibilidad también de encontrarnos con nuestro pasado, con nuestro presente. Decía eh, una frase que cito constantemente, que un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee, pues solo vive una, solo está dentro de su propio mundo, precisamente, cada cabeza es un mundo, pero a través de la lectura, bueno, pues podemos tener esa amplitud que nos lleva a ser pues más empáticos, más libres, más felices. Al final eso es, ¿verdad? Para eso es lo que realmente tiene que servir el arte, la literatura en general, fuera de posturas filosóficas, políticas y demás. Al final lo que buscamos, creo que todos los seres humanos, pues es eso, nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra armonía, vivir bien, mejor a través dentro de este maravilloso espacio que es nuestro planeta Tierra. Entonces, todo esto lo encontramos dentro o lo comprendemos, ¿verdad? O lo comprendemos a través de la literatura. Anet, te escucho o dime, veo tu mensaje. Entiendo. Ok. Muy bien, Anet. Muchas gracias por avisar. Está bien, es entendible. Gracias igual por la disposición. Pero bueno, igual la sesión está siendo grabada. La puedes volver a ver. Y de igual manera, pues también, si te es posible, te puedes conectar en un momento. Entonces, bueno, quedamos pendientes. Con cuidado, Anet. Bien, entonces seguimos y podríamos profundizar y hablar mucho, mucho más en torno a esto. Solo es una introducción, pero para que nos demos cuenta qué es lo que vamos a abordar en cada uno de estos temas y durante estas 2 sesiones que dividimos a su vez en dos, ¿verdad? Bien, la experiencia estética. La experiencia estética, bueno, estamos compartiendo precisamente nuestras actividades de esta semana en nuestro foro Aprendiendo en torno a la experiencia estética, ¿verdad? Y de igual manera en torno a las formas emergentes de literatura, esa reflexión en torno a si se puede vivir o no experiencias estéticas a través de estas formas nuevas, como lo vimos en estas tendencias, estas modas, como lo vimos cuando abordamos los movimientos literarios. Entonces, pero bueno, la experiencia estética.
Es un momento maravilloso, la experiencia estética. Es un momento mágico, inclusive. ¿Por qué mágico? ¿Por qué le podemos decir a la experiencia estética como algo mágico? Porque quizá, por ejemplo, algún autor que estamos leyendo, de hecho en su mayoría de los autores que estamos leyendo, pues son autores que ya no están, ¿verdad? Ya no viven, entre comillas, físicamente, ya no están. Y nosotros los leemos, leemos sus poemas, leemos sus novelas, leemos sus cuentos, leemos sus ensayos o cualquier escrito que hayan hecho y nos provoca un sinfín de emociones, nos provoca un sinfín de pensamientos, inclusive nos hace cambiar nuestra manera de pensar. Yo tengo obras, tengo libros que literalmente han cambiado mi manera de pensar o han venido a abonar o a modificar o a redireccionar pues mi manera de pensar y con ello pues mi vida entera. Entonces imagínate, ¿no? Lo significativo y lo maravilloso que es esto. Es algo invaluable incluso, fíjense qué curioso, gran parte y más en épocas pasadas. Actualmente por la cuestión de la tecnología y demás es distinto, pero gran parte de los autores han muerto sin recibir esa reciprocidad en torno a todo lo que provocaron o todo el bien que han hecho a la humanidad a través de su pensamiento, a través de sus obras, a través de sus textos. Muchos artistas, no es un secreto, muchos artistas, muchos autores, principalmente, precisamente, bueno, en la pintura, también en la escritura, eh, fallecen o mueren sin tener el éxito, entre comillas, ¿no? Y entonces nosotros podemos seguir viviendo ese conocimiento, seguir experimentando esas emociones que él vivió o que ella vivió cuando experimentó su vida socialmente, políticamente, económicamente, emocionalmente, quizá la pérdida de un ser querido, eh, una ruptura amorosa, en fin. Entonces, es muy extenso la experiencia estética, pero es ese fenómeno interior, es eso que vivimos cuando estamos leyendo una obra de arte, ¿no? Estamos leyendo una novela, un cuento, un poema, y que estamos, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos que andamos algo preocupados, traemos ciertos pendientes, quizá, ¿por qué no? Entre comillas, ciertos miedos que a veces surgen, ¿no? Nuestra mente. Eh, y a través de la lectura de ese cuento, de esa novela, de esa narración, cambia completamente nuestro estado de ánimo. Eso lo experimentamos o lo vivimos. Eso que vivimos, eso es la experiencia estética. Es una experiencia que nos hace vivir y experimentar todo tipo de emociones pero a través del arte. Por eso la estética. Ahorita profundizo más al respecto. Nos dice Alma, la experiencia estética, encontrar lo bonito de las cosas. Sí, sí, Alma. Esto es la experiencia estética. Fíjate que nada más aquí habría que precisar que la experiencia estética se da justo con esto que estoy comentando por medio del arte. Bueno, de las siete bellas artes, música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Yo digo siempre, bueno, en lo personal, que hay un octavo arte, que es nuestra madre naturaleza. Creo que es la principal musa inspiradora de la mayoría de los artistas. Pero bueno, entonces porque es experiencia estética. Ahorita digo que voy a profundizar más al respecto. Entonces, esta experiencia estética, para que sea estética, pues tiene que ser por medio del arte. La estética, digamos que es una rama que se desprende de la filosofía,
que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, bueno, se vuelve muy interesante. Estas experiencias estéticas las vivimos a través de estas manifestaciones. Bien, pues este tema que está ligado, ¿verdad? Está ligado a este tema que viene. Entonces se podría decir que la experiencia estética es encontrar lo bello de las cosas a través del arte. Muy bien, así es. Es eso que experimentamos, Alma, por medio del arte. ¿Qué tal? ¿Estamos viendo una pintura? ¿A poco no? ¿Vamos a una galería? ¿O simplemente vemos una pintura que está en algún espacio de nuestra ciudad? Vamos caminando y de repente vemos esa pintura y nos recuerda, nos transporta a aquel día que estuvimos en la playa con el ser querido o algún día de alguna aventura, algún momento extraordinario, nos transporta, nos hace sentir todo tipo nos provoca una revolución en nuestras emociones. Fíjense el poder del arte, ¿verdad? Por eso digo que pues puede cambiar nuestra realidad, puede cambiar nuestra vida literalmente, ser sensibles y apreciar el arte. Bueno, esa es la experiencia estética. Entonces, eso que vivimos, que experimentamos por medio de la belleza que hay en el arte. Eh, el impacto de la literatura en la sociedad, bueno, pues tremendo, ¿verdad? Tremendo el impacto de la literatura en la sociedad. Puede que incluso una sociedad esté fundamentada en un pensamiento de algún autor que expresó a través de su obra, a través de su novela, a través de su ensayo, in- inclusive, o puede cambiar la manera de pensar, levantar todo un movimiento, una revolución, en fin. O pues la sociedad con sus costumbres, perdón, con sus tradiciones, puede cambiar o puede digamos que redireccionar y sí, cambiar la manera de pensar de un autor o va moldeando al autor. Entonces, pues hay una correlación. Se crean mutuamente. Tanto la literatura impacta a la sociedad como la sociedad impacta a la literatura. La difusión de la literatura, actualmente, si pudiéramos, ahora que hemos estado hablando de los movimientos literarios, de las corrientes filosóficas, literarias, las diferentes maneras de pensar y demás, si y la importancia o el impacto de lo que se vive socialmente, económica, política, etcétera, el impacto que tiene en la sociedad y que es necesario conocer esa realidad para entender ese texto, a entender ese autor. Bueno, en un futuro, para entendernos a nosotros, seguramente tendríamos que hablar de tecnología, ¿verdad? Si hay algo que nos distingue, bueno, entre otras muchas otras cosas más, pero en este sentido, nos distingue, es eso, ¿no? La, la tecnología y el impacto que ha generado en nuestra manera de vivir, literalmente, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de tomar una clase, por ejemplo, vean ustedes en su estado, yo en el mío, etcétera, tantos kilómetros de diferencia, ¿quién lo iba a pensar? Bueno, la tecnología, cómo comemos, el alimento que llega a nosotros, la tecnología. Bueno, en todas partes está la tecnología. Entonces, en el caso de la difusión de cómo se elabora actualmente el arte, por eso es que hemos visto estas formas actuales de hacer arte en estas semanas, formas emergentes precisamente, eh, pues claro que la tecnología también ha impactado a la forma en la que se crea arte y en la forma en la que se difunde el arte. Vamos a profundizar al respecto. De igual manera, en las formas emergentes de literatura, son estas formas
que no pueden concebirse incluso fuera de estos entornos eh, virtuales, digitales, ¿verdad? Como la creación de memes, por ejemplo, que se hacen virales, donde se comparten, o videos, donde se comparten, pues, formas poéticas, artísticas, en fin, o formas a través de las cuales puedes interactuar, incluso modificar la historia, en fin, ¿no? Entonces, son formas emergentes de literatura. Haz de cuenta que son como lo que vimos en semanas anteriores de los movimientos literarios, formas particulares de crear arte. Unos reflejando la realidad, otros como el realismo. Por ejemplo, el surrealismo, todo lo contrario, dar paso al inconsciente. Bueno, las formas emergentes de literatura son formas actuales de crear arte que tienen que ver pues con el punto fundamental que es la tecnología. El proceso de escritura, muy importante. De igual manera como en las semanas anteriores vimos al proceso de lectura, tan importante porque nos va a acompañar pues el resto de nuestra vida, no solamente aquí en nuestra instancia, en este módulo o en Prepa en línea CEP, en la escritura igual, fundamental, indispensable para movernos en nuestra sociedad. Más ustedes, nosotros que estamos pues preparándonos, continuando, avanzando. Entonces, en este sentido académico, pues bueno, es indispensable escribir, manifestar tu conocimiento. Entonces, existe un proceso que nos ayuda a la comprensión y el desarrollo de estas habilidades o el logro de esa intención, de ese propósito que tenemos cuando escribimos. Vamos a hablar del proceso de escritura. Prototipos textuales, estamos dentro de precisamente hablando de la escritura y tenemos que conocer, digamos que esas diferentes formas que existen de escribir. Nosotros podemos ver una prosa. ¿Cuál es la prosa? Esa manera habitual en la que escribimos, como decimos, de corrido, ¿verdad? Pero esa prosa, pues puede ser una narración, puede ser una descripción, puede ser una argumentación, etcétera. O sea, son diferentes formas que existen y que nos ayudan con el logro de la intención, del propósito que estamos buscando cuando estamos escribiendo, porque a lo mejor tú tienes el propósito de transmitir tus emociones o de contar una historia, bueno, utilizarás la narración y tiene que cumplir con ciertas características. No, yo lo que quiero es dar los argumentos para defenderme de alguna cuestión o para defender un punto de vista. Ah, entonces tú no tienes que hacer una narración, tendrás que hacer una argumentación y tiene que cumplir con ciertas características, ¿sí? Entonces, es muy extenso hablar de escritura, hablar de redacción, pero el comprender de alguna manera estas partes o estos elementos que tiene la escritura, pues bueno, se nos facilita enormemente. Tipos de textos también lo veremos por medio de un esquema, donde veremos de manera general todos los tipos de textos que hay para que veamos pues su amplitud y que aprendamos a reconocerlos para desarrollarlos adecuadamente cuando tengamos que hacerlo. Próximos módulos vamos a ver más cuestiones precisamente de argumentación. Ahorita estamos con esta cuestión de la literatura, pero en siguientes módulos entrarás a producir textos en un sentido argumentativo. Eh, También hablaremos o daremos algunas frases para iniciar cuentos, ya que se me ha preguntado en algunos momentos cómo saber que estamos en el inicio, en el desarrollo o en el desarrollo, en el clímax y en el desenlace de un cuento, por ejemplo. Entonces vamos a abordar esas frases, retomaremos brevemente lo que es el cuento, ya que lo habíamos visto en semanas
anteriores incluso siguen teniendo una infografía en el foro de novedades. Y por último, daremos espacio a preguntas, comentarios, dudas, que como ya decía hace un momento, pues es la intención que tiene estos espacios abiertos para el aprendizaje, resolver dudas, preguntas concretas en torno a tu proceso al realizar las actividades. Bienvenida, Net. Bienvenida. Bien. Entonces, seguimos. Borramos todos los dibujos para poder seguir avanzando. La literatura y el mundo, literatura y mundo. La literatura y la sociedad están íntimamente ligadas. Ya decíamos, un autor toma aspectos de la sociedad en la que vive para crear una obra, para crear una novela, para crear un cuento, un poema. Y posteriormente esta obra se va a convertir en el instrumento de difusión de esa manera de pensar. Sí, que puede llegar al mundo entero y ya decía, o sea, una obra puede venir a cambiarnos nuestra manera de pensamiento, nuestra manera de conducirnos ante algún conocimiento, ante alguna situación, en fin. Entonces, está presente desde edades muy tempranas la literatura en nuestra vida cotidiana. Entonces, encontramos en los textos literarios pues el conocimiento cultural actual y el de otras épocas que justo a través de ese conocimiento de estos textos de diferentes épocas, pues podemos tener un parteaguas o nosotros hacer una síntesis en este conocimiento, en nuestra forma de apreciar nuestro mundo, las tradiciones, la cultura, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que nos alimentamos, etcétera, ¿no? Entonces, abordar los textos literarios precisamente nos permite tener ese conocimiento que nos ayude a a desarrollarnos mejor como individuos, como miembros, parte de una sociedad y claramente proponer nuevas formas, nuevas teorías que vengan a revolucionarnos de una mejor manera, ¿por qué no? Entonces, un texto literario nos permite comprender la realidad actual, así como o pasada, dependiendo del texto que estemos abordando, así como reestructurar, que es lo significativo, como ya comentaba. Claro, leo un texto, me doy cuenta de un error que yo estaba cometiendo en mi manera de actuar, en mi manera de sentir, en mi manera de pensar, en mi manera de conducirme, en mi manera, etcétera, y tiene un impacto en mí y se modifica, un aprendizaje significativo, algo que viene a enriquecer mi propia vida y obviamente pues el de la gente que me rodea. Entonces vean, ¿no? El impacto que puede tener la literatura en nuestra vida cotidiana. La experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? Ya decíamos, aquí estamos viendo por ejemplo este cuadro. ¿Qué tal el mar? Bueno, a propósito, ¿no? Yo creo que todos, yo hablo en mi caso personal, seguramente ustedes también, yo amo el mar, me gusta mucho el mar, disfruto bastante estos atardeceres donde podemos pensar de la vida, de lo que somos, a dónde vamos, de lo agradecido que debemos de estar, de experimentar la vida, ¿no? Por eso digo que definitivamente para mí la naturaleza es el octavo o el principal arte. Pero bueno, estamos viendo, por ejemplo, este cuadro, obsérvenlo, con quizá sume, abone o no, en este caso este contexto musical.
Algunos los transportó a literalmente alguna vivencia en la playa, en el mar. Otros experimentaron emociones, recordaron a alguien, ¿verdad? Y a través de qué experimentamos esas emociones, a través de una de las bellas artes. ¿Cuál? En este caso, la pintura. A través de la pintura experimentamos estas emociones. Eso es una experiencia estética. ¿Por qué es estética? Porque la estamos viviendo por medio del arte. En este caso, vuelvo a repetir, a través de la pintura. Pero resulta que estamos viendo una escultura, o estamos leyendo un poema, o estamos viendo una obra de teatro, o una película, o una danza, o una canción, o una escultura, en fin. Bueno, eso es la experiencia estética. Entonces, es algo maravilloso. Es ese, por eso les digo que cuando refiero a la experiencia estética, hablo de magia. Ese es un momento mágico que un autor plasmó, plasmó esas emociones o plasmó ese momento que él estaba viviendo en ese atardecer, en esa playa, en ese mar. Y nosotros, décadas, años, incluso siglos después, podemos estar apreciándola y experimentando emociones, ¿no? ¿Cómo es el arte que el tiempo no existe? Y el buen arte, hay que aclararlo, el arte trascendental principalmente, ¿no? Entonces, esto es la experiencia estética, comprender que es experiencia estética porque la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Por eso decir, no sé, tomarse una bebida y estás por ejemplo, estás muy cansado, muy agotado, te tomas una bebida, estás viviendo una experiencia muy placentera, ¿eso es estética? No, porque no se está dando a través de un canal que sea alguna de las 7 bellas artes. Está por cortarse la sesión, nos encontramos en un par de minutos nuevamente con el mismo enlace, ¿sale? Los espero. Gracias.